Vamos a hablar con Matías Vidal, está con Gracias, nosotros, es abogado. Tenemos dos casos que han impactado mucho durante la semana. Yo creo que el caso Villa, la sentencia del jugador de Boca, que no jugará más aparentemente en la Boca ya confirmó que no va a ser convocado. Hubo alguna duda porque sí. del comunicado decía mientras se mantenga la sentencia. Mientras la sentencia no como esté fue firme, apelada, sí. claro, la condena a 2 años y 1 mes de prisión, muy similar a lo que pidió la Fiscalía, 2 meses más le había pedido, pero no va preso porque es escarcelable. Y después nos metemos en el caso Corazza también porque hay novedades sobre la trama de la trata. ¿Está bien la condena para vos a Villa? ¿Se ajusta a derecho? En función de lo que fuera oportunamente requerido, sí. Es decir, el juez no puede fallar de forma extrapetita, más allá de lo que es solicitado por el órgano acusador, claro. Okay, ¿Qué significa extrapetita? Que no puede fallar más allá de lo que expresamente pide la Fiscalía. Correcto. Okay. Porque esto es un sistema acusatorio, es decir, lo que piden las partes es lo que el juez resuelve. Si resolviera por fuera de eso, el juez estaría yendo de tema, digamos. No, pero la pregunta es, eso va de suyo. La pregunta es si, digamos, vos como un hombre del derecho, ¿te parece que frente a un hecho de violencia de género, una condena de 2 años a 1 mes es razonable? Bueno, recordemos que todavía queda la investigación pendiente por otro tema de mayor gravedad. Por abuso sexual. Exacto. Es lo que está previsto en la ley para este tipo de delitos. O sea, sí. Creo que es de 4 meses a 4 años, ¿es? Exacto. Lo que le da la posibilidad al juez que, valorando las circunstancias concretas, decida si la condena va a ser de efectivo cumplimiento cuando supere los 3 años o si, dadas las circunstancias del caso, la deja como ejecución condicional. Yo creo que, dado que Villa no tiene antecedentes, es la primera vez que está sometido a proceso, la condena en este sentido es razonable y obviamente que ha tenido impacto. No importa el tipo de condena, siempre que sea menos de 3 años, no es necesario, no necesariamente va a ejecutarse la pena. Nuestro Código Penal dice podrá ser dejada en suspenso, es decir, podés tener una condena de efectivo cumplimiento menor de 3 años. Lo que pasa que, insisto, un primerizo en términos penales, alguien que por primera vez está siendo condenado a una pena menor de 3 años, no existen argumentos como para... Claro. ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque escuché las dos versiones. Hay quienes dicen, mirá, como esto estaba en el centro de la escena pública, le cayeron a alguien sin antecedentes con una condena excesiva. Y la otra parte, como siempre ocurre, dice, al contrario, ¿cómo no termina preso? ¿Entendés? Esto es, digo, es un hecho que ocurre en un contexto donde la violencia de género y los femicidios aumentan en nuestra región y particularmente en nuestro país. No, está clarísimo, eso es sumamente comprensible. Recordemos que acá son 2 delitos que se le están sumando, es amenazas y lesiones. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, una condena de 2 años y 1 mes, yo personalmente lo considero razonable. Y ahora, otra causa, vos la mencionabas recién, contra el delantero de Boca, en este caso por abuso sexual con acceso carnal. La fiscal ya pidió elevación a juicio. ¿Qué puede pasar ahí? ¿Qué novedades puede haber? Bueno, si resultara condenado en esta segunda causa, se van a acumular las 2 penas y en este caso sí, derecho a prisión por los montos. ¿Se acumulan aunque esté apelada? No, bueno, hay que esperar obviamente que haya sentencia firme. Doble por eso, o sea, exacto. No es que si lo condenan en la otra va preso, no. No, porque al apelar deja el doble conforme lo deja en suspenso. Exactamente, es decir, si no tenemos sentencia firme en una causa, a efectos legales no puede ser considerado como un antecedente, correcto. Entonces no cabría la acumulación. Pero me recordaban en producción un dato interesante, que la Tota Santillán por un delito similar recibió una condena, por ejemplo, de 4 años, ¿no? Como un dato, digamos, para soslayar, porque nada de lo jurídico ocurre fuera de contexto, ¿no? Es decir, no, está claro. Entonces, por eso, ¿vos qué decís, Delfín? No, yo digo, ¿qué es lo que pasa si en el interín de esta segunda causa, Boca, por ejemplo, que es algo que se habló, lo vende a Villa y se va a un país donde hay problema, digamos, que no se puede extraditar? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, efectivamente, si fuera condenado en nuestro país y fuera llamado a cumplir esa condena de efectivo cumplimiento y el país en el que está residiendo no tiene extradición, la justicia lo requeriría y el país le contestaría, no tengo ninguna obligación de remitirte a esta persona, entonces... Pero hay que aclarar que esta condena en suspenso le fija pautas. Él tiene que pedir permiso al jugador para ausentar, tiene que presentarse, no sé, 1 vez por semana, 1 vez por mes,
al patrocinio, lo que sea. Es decir, él no podría viajar. Por ejemplo, si Boca Puede, decide ahora venderlo. vuelve a Colombia. Puede Ahora ir sí a vuelve a Colombia, eso ya está Claro, con confirmado. una autorización de viaje expresamente El solicitada tema al es ver a qué juzgado. país, ¿no? En Claro. Colombia tal vez no habría problema, pero sí se estaba barajando la posibilidad de que Villa estuviese en tratativas con algunos clubes de Claro. países De Arabia que Saudita. tienen, claro, algunas Exactamente. leyes un poco más laxas en este Pero- tipo de delitos, como, sí, Arabia Sí, Saudita. Bueno, pero lo que marca la biblioteca es, él tiene recién una primera condena. Correcto. O sea, hay todo un derrotero de apelación, de ver qué dice la sí, Cámara. que ¿cuánto tiempo puede llevar todo ese? Muchísimo. esas operaciones? En realidad, O normalmente... sea, digo, no va a profugarse antes de tener, ¿no? Suponiendo que tuviese intención de hacerlo. Bueno, para eso están las condiciones que se le fijan y eso podría motivar eventualmente el dictado de una medida privativa de libertad. Recordemos también, me parece importante decirlo, que al ser una primera condena y de ejecución condicional, a los 4 años desde que queda firme, si no comete un nuevo delito, se tiene por no pronunciada efectos legales. Esto también es relevante decirlo. Claro. Es decir, a efectos legales, esa condena nunca existiría. Ah, ¿Actuó bien Boca, el club? Actuó bien. Por ejemplo, el día previo, si lo tenemos, lo ponemos, si no, mantuvo una bandera, ni una menos. Esto, sí, ya antes de eso, que para algunos fue una situación muy provocativa, antes de eso, digamos, no fue suspendido No. y muchas personas cuestionaron, ¿no? Que el club, que tiene también un rol social más allá de ser un club es una futbolístico, asociación civil sin fines de Exacto, lucro. Tiene que ¿no? tener un comportamiento, ¿no? De ética. que no lo hubiese suspendido. Bueno, Boca lo que aludía es que si no había una sentencia no tenía por qué hacerlo, ¿no? Más allá de eso, también estuvo la situación puntual del día anterior, posando con la bandera de Ni Una Menos. Es polémico, es por lo menos polémico. No, sin ¿Qué duda. pensás de lo que hizo el Yo club? la respuesta en estos términos se las puedo dar desde el punto de vista desde lo que es la presunción de inocencia y cómo se trabaja la presunción de inocencia jurídicamente. Cuando una persona se presenta por primera vez a la justicia, sometida a un proceso, su presunción de inocencia está alta, su nivel de culpabilidad todavía está bajo. A medida que el proceso va trascendiendo y transcurre, la presunción de inocencia va perdiendo fuerza y cuando, por supuesto, recae la condena, la presunción de inocencia fue completamente destruida. Creo que es prudente la actitud del club Ahí está, que mirá. acompañe sus Ahí tenemos decisiones. la foto. Yo digo, ¿por qué lo hacen? Esta es mi primera pregunta. Los periodistas tenemos preguntas, no tenemos Sí. nunca una respuesta, tenemos dudas. Y esta es una de ellas. ¿Por qué Boca Junior? Digo, podían haber, no, digamos, a ver, Villa podría haber entrado después y no salía en la foto. Como mensaje, ¿no? Desde lo simbólico, no sé, me lo pregunto. Pero está bien. En ese momento vos decís que la presunción de inocencia estaba alta porque no había condena todavía. Exactamente. Estamos teniendo ataques de... Mira, Una mosca en Mira, vivo. mosca gigante. Sí, sí, exactamente. En un principio, como la presunción de inocencia y la prueba todavía no está producida, creo que es prudente dejar que la justicia haga su trabajo. Elegimos nosotros, como ciudadanos, que sea la justicia la que Está bien determine lo que la decís. existencia o inexistencia de un hecho. Y nos bien. tenemos que someter a su pronunciamiento, ¿no? Porque justamente por eso se establece un proceso con criterios probatorios, con estándares de prueba, con estándares de control de la prueba. Entonces, ya cuando tenés una sentencia en primera instancia, bueno, la situación está mucho claro, más está esclarecida. Hablemos también del caso Corazza, ¿no? Porque hubo novedades. Incluso ayer se conoció una nueva denuncia que lo involucra, habló un chico, ¿no? De que lo llevaron a una casa en Pilar donde, bueno, habría mantenido Sí. relaciones sexuales Sí. con Denunció en menores de edad. Misiones, yo hablé con el juez, perdón, lo digo porque Sí. le pregunté, me dice, mira, no hay mucho más que la denuncia de alguien que dice haber participado de una reunión en Pilar y de haber hablado de haber señalado a Corazza y otro nombre también. El juez derivó su investigación y está avanzando sobre eso, ¿no? Sí, correcto. Bueno, sin duda la situación de Marcelo Corazza, es de público conocimiento, se agravó muchísimo. Pasamos de una falta de mérito, pasamos de una situación donde faltaba, por lo menos hablar algunas cuestiones, a un procesamiento confirmado por la Cámara por el delito de corrupción de menores en concurso ilegal con exhibiciones obscenas, es decir, que para el juez ocurrieron las dos cosas a la vez, y a esto se le suma ser miembro de una asociación ilícita con todos los demás involucrados. Es mucho eso, ¿eh? Te lleva una pena en expectativa de 20 años de prisión. 20 años. 20 años de prisión por la sumatoria de las penas de ambos delitos. Es decir que, para traducirlo, ¿formaba parte de una organización de trata de menores? ¿De corrupción de menores? No de trata como tal, esto Claro, es muy ¿qué técnico. significa la quizás. corrupción de menores? Dale. Explícanos Sí. ese concepto. Bien, corromper básicamente implica llevar adelante cualquier acto con entidad corruptiva, valga la redundancia, esto es Está bien. todo aquello que implique
interrumpir, entorpecer el normal desarrollo de la sexualidad del menor. Y esto está vinculado justamente con lo prematuro del acto, Claro. con iniciar sexualmente a un menor que, por supuesto, por su edad no debería tener ese tipo de intercambios, de Claro. contactos. Y es un delito, quizás acá tengo que agregar la parte técnica, de peligro. Esto quiere decir, corrompió o no corrompió, no cambia el hecho de que su accionar generó la posibilidad de que se haya Claro. corrompido. Si además se prueba que afectó a la psique del menor, esto se lo contempla como un agravante. Ahora, la pregunta es, ¿por qué al principio, en primera instancia, se le dictó la falta de mérito, que es no tenemos los elementos para el procesamiento ni tampoco para absolverlo? Y la Cámara revierte esto porque descubren más pruebas Claro, y a ¿qué su vez cambió? más consumo de gente que posiblemente conoceremos en los próximos tiempos, de acuerdo a la investigación y al marco probatorio? Bueno, yo pude acceder a la sentencia de Cámara para ver de qué se trataba un poco Sí. y la prueba es bastante sólida. Hay varios testigos que declaran, obviamente con identidad reservada, aunque algunos ya sabemos quiénes son porque han hecho públicas sus declaraciones. ¿Qué dicen? Que lo que dicen básicamente es, bueno, dan cuenta de estos dos actos concretos, ya no fue solamente la situación de la Costanera, sino esta fiesta en Pilar, que la describen como un galpón en el que había por lo menos un adulto más que fue identificado en la causa, más otras personas y al menos 2 menores. Y lo que dice la justicia es que Marcelo Corazza sería un consumidor habitual que haría pedidos, que haría requerimientos y que mantendría un contacto con esta organización a lo largo del tiempo. Entonces ya no es solamente... ¿Pero que- pedido como consumidor o como facilitador? No, está colocado siempre como consumidor. Ah, Pero el hecho de mantener un contacto fluido con la banda y motivar un pedido genera el disparador del accionar ilícito. Por eso la coautoría, digamos, de asociación ilícita Por eso, con el exacto. resto de los acusados. Dicen, por lo menos se conocen dos hechos que tienen separación temporal, entonces esto nos da la pauta de que Corazza están estaba identificados como vinculado. quiénes serían quienes conformaban y llevaban adelante esta banda que llevaba a los menores. Algunas de las personas sí están confirmadas, Mermet, digamos, los que ya están exactamente, detenidos. que ellos sí fueron procesados por trata de menores. Claro. Y esto quizás está bueno aclarar cuál es la diferencia. Dale, a ver. Sí, está bueno. Explicaste lo de la corrupción muy bien. Sí. El tema de la trata tiene que ver con la captación, el transporte, el acogimiento, la facilitación, con fines de explotación sexual. La trata lo que reprime es toda la red que busca explotar, que busca la finalidad de lucro. La asociación ilícita es meramente una organización que tiene por finalidad cometer delitos. Normalmente la trata de personas va de la mano de una asociación ilícita. Claro. Digamos que se están penando dos niveles distintos de la cadena. No se lo acusa a Corazza de haber captado a los menores ni de buscar su explotación sexual. Se lo acusa de consumir los menores que esta banda le proveía, de mantener comunicación permanente con esta banda y de hacerle pedidos, de requerirle entrega de chicos, y esto obviamente lo compromete bastante más porque le da una participación dentro de todo ese entramado, y de ser él que de cierta forma generaba el disparador del accionar ilícito, porque justamente al haber un requerimiento la banda se ponía en movimiento y traían a los Lo menores. vamos a seguir de cerca. ¿Cuándo puede haber novedades entonces respecto al caso? ¿En breve? Prontamente vamos a tener novedades, seguro, porque, bueno, parte de la investigación se verá a la justicia federal por el delito de trata y tenemos que esperar a ver qué es lo que pasa en la situación procesal de Corazza, que pronto será elevado a juicio, prontamente. Te volveremos a llamar entonces. Gracias. por Gracias, venir. Matías. Ha sido un placer, gracias.